Bueno, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Este podcast ha pasado por muchos nombres, pero a la final no le hemos decidido ninguno. Sin embargo, dado el caso de todo lo que hemos venido hablando o mostrando en cada uno de los episodios, creo que se va a quedar Historias de la USA Podcast. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y me gustaría que también en los comentarios nos me den ideas de qué nombre le ponemos, cómo lo podemos poner, porque al fin y al cabo esto es de ustedes, ¿verdad? El día de hoy tengo una invitada que aprecio bastante, es inclusive mi vecina y hemos tenido la oportunidad de hablar y la verdad me contó una historia de su vida. Bueno, muchas personas que estamos en este país migramos por diferentes razones. Hay muchas personas que emigran por situación económica, otros por decepciones amorosas, otros por estudio y finalmente terminan quedándose del país, otros por amor. Pero el caso de ella es bien particular y me parece algo muy bacano y me movió mucho cuando me contó su historia. Entonces yo dije, qué tan bacano poderle llevar a la gente esa historia, porque al fin y al cabo uno no solamente aprende por cabeza propia, sino también por experiencia de los demás. Entonces, con ustedes, Milady. Mile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? Muy bien. Gracias por venir a compartir tu historia con nosotros. No, estoy muy contenta de hacerlo. Ahorita nosotros salimos a caminar. Antes de hacer este episodio salimos a caminar. Y le pregunté, bueno, yo ya conocía su historia, ahorita ella nos la va a contar. Pero también hubo algo que ahorita que salimos a caminar, me dijo, yo por eso estoy aquí. Porque muchas personas dejamos siempre las cosas para después. Pero ¿quién quita que ese después nunca llegue? Por ejemplo, voy a hacer el caso así bien puntual. Mi mamá falleció en el 2018 y cuando mi mamá falleció, imagínense que Ana y yo fuimos a sacar las cosas de su casa y toda. Imagínense que yo me encontré zapatos que nunca estrenó, ropa con etiqueta todavía, que siempre guardó para una ocasión especial. Ay. Tenía unos cubiertos de plata que siempre guardó para una visita especial y esos momentos nunca llegaron y por eso ahorita que veníamos caminando y que me dijiste, yo por eso estoy aquí, porque la vida es ahora, el momento es ya, aprendí de la situación por la que pasé y por eso tomo decisiones o acciones ya, ¿verdad? Entonces, Milady, no sé por dónde empezamos de tu historia o por dónde quieres comenzar a contar para que la gente escuche tu historia tan bonita. Bueno, previo a eso, lo que dices de tu mamá, mi papi también falleció y él para ese diciembre ya había comprado las mudas de ropa. Okay. La había comprado como con 3 meses de anticipación hasta esperar el día para la época de diciembre y nunca tampoco Nunca la pudo estrenar. Nunca la pudo estrenar. No, bueno. Iniciamos con que aproximadamente van a ser 3 años. 3 años. Okay. 3 años. Pasó un episodio muy particular en mi vida a nivel médico. De salud. Ajá. Entonces yo estaba trabajando en Coca-Cola como analista de laboratorio. Se terminó el contrato. Entonces salí, me habían dado ya 2 veces el COVID. ¿Te dio 2 veces COVID? 2 veces me dio COVID. Pero la Coca-Cola mata a todos, ¿sí o qué? Eso dicen, pero me dio 2 veces. Me dio 2 veces, entonces después de eso empecé a tener como inconvenientes al momento de caminar. Como que me fatigaba mucho, me cansaba mucho. Me cansaba. Entonces, sabes que una como de las repercusiones que tuvieron muchas de las personas era que era fatiga, dolor de cabeza, que los que le habían dado el COVID como que quedaban con esas secuelas. Entonces yo creía que esa fatiga que me daba al caminar era debido a que me dio 2 veces el COVID y la última vez fue demasiado fuerte. Okay. Como un mes después, eso fue como para el mes de junio, fui a mi pueblo. ¿De dónde eres? Del sur de Bolívar, Santa Rosa. Yo estaba en Medellín. Okay. Entonces fui a mi pueblo y allá era más, se me sentía muy cansada y me daba mucho sueño. Entonces, pero creí que era del COVID. Sí, regresé a Medellín, tenía una cita programada con un médico funcional, me hicieron unos exámenes. En la época de los exámenes
apareció una enzima muy elevada en uno de esos. Entonces el doctor me dijo que no era normal, que tenía que ir a un especialista específico para el hígado. Entonces fui, encontré un especialista y me hicieron más exámenes y efectivamente tenía ciertos indicadores de unos exámenes particulares y eran demasiado elevados. Por ejemplo, uno de ellos es, el nivel es menos de 20, como de 10 a 40 el rango, y yo lo tenía en 5000. What the hell? Entonces era demasiado raro, O sea, ¿y 5000? Lo tenía así, era increíble. Entonces me hicieron múltiples exámenes. Antes no colapsó. Casi. Entonces el especialista que me dio fue un hepatólogo. Okay. Entonces me hicieron múltiples exámenes a ver si probablemente lo tenía tan elevado porque me había dado una hepatitis. Probablemente después de un episodio de hepatitis puede, pues, dar esos resultados. No, nada, me hicieron miles de exámenes, nunca salía nada. Okay. Optaron por hacer un examen genético, enviaron el examen para España, a ver si tenía un gen específico, no lo tenía. Seguía cada vez... Seguía indispuesta, cada vez peor. Peor, subí una escalera y ya no podía, tenían que tenerme. ¿De verdad? Sí, era demasiado complejo, demasiado. Wow. Me ayudaban porque no era capaz, yo me cansaba. Eso sí, dormía todo el día, podía 24 horas dormir. Mi mami le daba alegría porque de hecho no pasaba anteriormente, entonces era como... Ay, mi niña está descansando. Está descansando. A pesar de ella. Entonces, no, me hicieron, lo último el doctor dijo que tenía que hacerme una biopsia. Okay. Entonces dieron la orden de la biopsia, la hicieron y salió que tenía cirrosis en fase terminal, en fase aguda, en la más alta. ¿Cirrosis? Cirrosis. ¿Y tú antes consumías licor? No. Nunca. No, a él me gustaba la Reds, me tomaba 2 y ya me sentía borracha. Ok. Pero o sea, la cirrosis, o sea, ahora estamos hablando del hígado. Sí, del hígado, cirrosis en el hígado. En fase terminal. Sí, en la fase más alta, aguda creo que era, estaba muy grave. ¿Qué? Para ese entonces hubo un concierto de Silvestre Dangond, yo fui con mi pareja al concierto. Al día siguiente, en ese concierto, prácticamente no alcanzaba a bailar una canción con él porque me tenía que sentar de lo cansada que me sentía. Al otro día empecé a inflárseme las piernas, se me empezaron a inflar, como a sentirme más, sí, pero pensé que era debido a que me estuve mucho de pie, pues se le inflaman a uno las piernas. No, empecé el estómago a inflárseme. Entonces después sentí un dolor fuerte. Pero ya le habían dicho el dictamen, la cirrosis. Ajá, que tenía cirrosis. Entonces yo le dije pero no la dejaron de una en el hospital, como tiene en fase terminal, venga para acá, ¿cómo así? Porque ese doctor me dijo que me iba a transferir para los mejores, que eran en la Pablo Tobón, que es el hospital de Medellín. Entonces la cita la tenía para enero, y eso fue como antes de noviembre. Sí, como noviembre, eso pasó prácticamente en 2 meses, o sea, de un momento a otro pasó, eso fue como 2 meses, eso fue final de noviembre. Efectivamente, en ese momento estaba inflamada y estaba esperando la cita para en la Pablo Tobón, sí, particular. Entonces, le escribí al doctor que me sentía muy agotada, que la cita estaba para enero, eso era noviembre, estaba para enero del próximo año. Entonces él llamó al doctor y había un espacio y fue ese mismo viernes. Fui el viernes allá, el doctor revisó todos los exámenes, todo, y dijo, posiblemente no requieres ningún trasplante. Entonces, cuando el primer doctor me dijo que yo tenía cirrosis, yo no creía, eso es imposible, quiero hacerme otro es imposible, yo no tomo licor ni nada de eso. Totalmente. Entonces, literal, fue algo muy fuerte porque él me dijo, de hecho el doctor no le gustó que le haya dicho eso porque dijo, ¿sabes cuando van a probar el maíz si está bueno o está malo, qué hacen? Y yo sí, porque en mi pueblo hacían eso.
Entonces meten un instrumento al bulto de maíz, donde sea, meten y sacan el maíz y ahí lo ven, o sea, al azar, como quien dice al azar, de donde quieras. Si ese granito está malo, prácticamente todo el bulto de maíz todo está el malo. bulto. Entonces él dijo, te sacaron un pedacito de hígado de cualquier parte y ese pedazo muestra que tienes esta cirrosis, te mandé de hecho él buscó el mejor hepatólogo que leía las muestras. Entonces dijo, te puse las mejores manos, esto no es un error, estás así, ya hay que ver qué se hace porque si no mueres. Entonces yo estaba demasiado con tanta cosa Sí, mucha encima. información. Sí, porque eso fue como en un mes, que yo prácticamente, él dijo eso y entonces fuimos allá. El doctor en la Pablo Tobón me dijo que no, que me iba a mandar unos medicamentos que posiblemente no requería nada extra. Eso fue un viernes, a la semana siguiente mi estómago ya parecía, o sea, era increíble como estaba de grande. No se lo mostraba a mi mami, solo se lo mostraba a mi hermana. Entonces ella se ponía a llorar. Como si estuvieras en embarazo, pues, más o menos. Literal, y cada vez más grande. Y ya empezaba a orinar como amarillo, tirando a zanahoria. Entonces todo eso fue muy fuerte. ¿Vivías sola en ese momento en Medellín? ¿O? Con mi mamá y mi hermana. ¿Pero cómo no se los mostrabas a la mamá si vivían en la misma casa? Porque me colocaba camisas muy grandes para que ella no me viera. Ya. Porque yo sabía que ella le iba a dar Sí, muy fuerte. claro, como para protegerla. Sí, yo no le decía. Entonces mi hermana y ella se ponía a llorar. Entonces yo, fuimos ya después, en un momento yo ya no me aguantaba el dolor porque ya me empezaba a doler demasiado y estaba más hinchada. Y mi mami sí me vio y tiene las piernas muy hinchadas. Yo, mami, sí se me están hinchando. Entonces ella ya se preocupó. Le escribió al doctor que cada vez sentía más dolor. Entonces él dijo, eso fue el 3 de diciembre de ese mismo año. Eso fue en noviembre, al final los exámenes, el 3 de diciembre nos fuimos en urgencias. El doctor dijo, no, véngase de urgencias. Llegué a urgencias y ahí mismo me dejaron. Efectivamente empezaron Pero tengo una pregunta ahí, ¿por qué si te dijeron que tenías cirrosis en una fase terminal, por qué te mandaron para la casa? ¿Y por qué luego venga para acá, porque nos dejaron de una vez hacer Porque el doctor, recuerda que el primer doctor me vio fue otro doctor. ¿Cierto? Sí. Él me mandó para la Polotrón, que allá estaban los mejores. Los mejores, sí. Ajá, los mejores. Entonces allá él vio los exámenes y vio el examen de la biopsia del hígado. Entonces dijo, no, esto lo podemos ir tratando con esto mientras. ¿Sí? Entonces él dijo eso, o sea, como que no vio la urgencia. La urgencia, sí, como la necesidad. Ajá, y me vio y me examinó y no, en ese momento no estaba inflamada, así. Eso fue en un momento. Entonces él me dijo, vacúnate de nuevo, esté preparada para seguir haciendo exámenes. Entonces, ya cuando llegué a urgencias, me dejaron efectivamente en urgencias, eso fue el 3 de diciembre. Y no, todo empezó. Al otro día ya no podía casi ni caminar, cada vez orinaba, ya después empezó a orinar, fue negro. Entonces me hacían miles de exámenes y ellos no, o sea, nada indicaba qué era lo que tenía. Entonces, después me hacían, era cambio de sangre. ¿Transfusiones de sangre? Sí, acá, por la vena aorta, me sacaban y en un aparato, eso fue lo más doloroso que ¿De verdad? Que tenía. ¿Pero por qué transfusiones de sangre si era el hígado? Porque los exámenes tenían demasiado... O sea, la sangre estaba contaminada. Demasiado, demasiado, estaba muy contaminada. Yo tengo un video en donde me colocan, en esa transfusión, colocaban plasma nuevo y me sacaban el otro y el plasma mío quedaba negro, literal negro. Y el plasma es como amarillito, es como... Sí. Entonces eso me lo hacían hasta 3 veces en el día para darme tiempo porque el cuerpo cada vez estaba peor. Wow. Ya empecé a ponerme toda amarilla, los ojos, ya no podía casi caminar, después no podía hablar, o sea, todo eso fue en un momento, todo cayó, me hacían miles de exámenes en el día, me sacaban muchos exámenes. ¿Eso te lo hacían 3 veces al día? Al día, 3 veces al día, y era demasiado fuerte porque como Hagamos otra pausa, yo creo que tienes que ponértelo acá, porque tu cabello está tapando o la fricción, de pronto...
y yo lo tengo ahí hace rato. Pero no importa. Ahora porque apenas vengo a caer en cuenta. Ah, ok, ya era para que no se viera. Ahí. Ajá. Ah, ok. De pronto quedó así. ¿Se escucha mucho? Tendría es que así? ahorita revisarlo. Bueno, si no repetimos esa parte. Pero entonces 3 veces al día. Sí, hasta 3 me hacían. Diablos. Porque se contaminaba en una forma demasiado rápida, demasiado. Entonces siempre tenía en la vena aorta un catéter Uy, muy para hacerme ese proceso. Entonces yo he hablado con otras personas en donde le han hecho ese proceso y no son dolorosas para ella, pero para mí era lo peor de esta vida. Yo en todo ese proceso lloraba porque sentía la doctora, yo le preguntaba por qué era como tan sensible para mí. Entonces el hígado, al estar tan delicado, hacerle ese proceso era como incomodarlo. Sí, claro. Entonces me afectaba demasiado. Entonces en ese proceso para mí era demasiado doloroso. Me seguía inflamando cada vez más y de hecho me hacían procedimientos. ¿Y tu mamá ni por enterada? En ese momento tenían que quedarse siempre conmigo una persona. Mi mami nunca fue porque yo no quería que me viera en ese estado. Yo no quería, y mi hermana siempre le decía como que está bien. Mi hermano también fue unos tíos de Cúcuta a acompañarme, tuve mucho acompañamiento. Okay. Entonces tenía que siempre estar con alguien. Entonces no le contaban esas cosas. Simplemente que me están estudiando estudios, me están haciendo estudios para no preocuparla. Entonces me sacaban litros de líquido del estómago porque se me inflamaba demasiado rápido. Claro. Entonces era desesperante porque si me volteaba para un lado dolía, si me volteaba para este lado dolía. Entonces por cualquier lado era súper fuerte el dolor. Me hacían exámenes y aún no sabían qué era. Finalmente los doctores tenían el indicio de que era una enfermedad genética, pero eso no lo descartaban hasta que no se hicieran ciertos exámenes especializados en ese aspecto. Porque hasta el momento no habían dado con cuál era la causa de la enfermedad. Nada, solo sabían que estaba en ese estado y que cada vez era peor, porque yo al final ya no podía ni coger el cepillo, literal no podía ni hablar. Después cuando empezaron a ver que era posiblemente la enfermedad que efectivamente después corroboraron, entonces eran más precavidos porque esa enfermedad es la enfermedad de Wilson. Esa enfermedad lo que hace es uno acumula todo el cobre de toda la vida. El hígado tiene la enzima para eliminarlo, para descomponerlo. Entonces yo no lo tenía, entonces acumulé todos los años de mi vida ese cobre, y el cobre se reserva en un órgano, ya sea el hígado o el cerebro. Ellos dijeron que lo bueno fue que fue en el hígado, porque en el cerebro la persona muere inmediatamente. Sí. Entonces ellos estaban muy pendientes todos los días, a todo momento llegaba la enfermera a decirme qué hora era, preguntándome datos específicos, porque el cobre podía irse para el cerebro y yo ya perdía la razón. Cuando pierdes la razón, el doctor me explicaba después que ya no podían hacer nada por ese paciente. Entonces siempre me mantenían como despierta, atenta. Entonces siempre me preguntaban cómo era. Como estaba varios días allá, en un momento no me acordé del día, entonces se preocuparon de nuevo. Entonces no, era porque uno encerrado encerrado todo el día, no había una hora porque pierde, exacto, medicamentos a toda hora, no duerme a toda hora casi. Medicamentos. Entonces los doctores decían, mi niña, aguántenos porque estamos tratando de darle tiempo. Me daban demasiados medicamentos, demasiadas cosas, y me hacían tantas transfusiones por lo mismo, para como darle esa espera al hígado, porque ya el hígado ya no aguantaba. Entonces darle esa espera mientras salía un donante. Entonces al final, al ver que... Porque al final, ya están esperando un donante. No, ahí la idea era ver, Lo que no entiendo es darle tiempo de qué. Si ya ve que mi paciente está desmejorando grave, pues ¿cómo le va a dar tiempo? Porque ellos me decían que tienen como un protocolo, ¿sí me entienden? No se pueden como saltar de una vez al trasplante, no, ellos tienen como unos pasos. Entonces estaban en esos pasos y ya al final cuando vieron que ya realmente... Ya no podía hacer nada. Más. Entonces colocaron una alerta nacional, alerta roja, no sé cómo es el término,
pero es en donde le dicen a toda Colombia como que necesitamos este tipo un donante. Entonces los doctores en ese momento me dijeron que definitivamente yo ya no aguantaba. Yo efectivamente en ese momento le dije, Dot, es que ya no aguanto. O sea, físicamente no podía. Yo siento que mi cuerpo no aguanta, porque pasé de poder hablar al final ya prácticamente no decir, casi no podía abrir los ojos porque estaba ya muy débil. El dolor era increíble. Entonces ellos me dijeron, ya colocamos la alerta, hoy colocamos la alerta nacional. Y ese mismo día a las 12 de la noche, como a las 12, antes de las 12, el doctor llegó, que fue tan bonito para mí, porque él llegó y gritó. El grito dijo, es un milagro, dijo, apareció. Es hombre, tiene tu misma edad, dice, está súper sano, está hermoso ese hígado. Todos los exámenes, porque tienen que hacer demasiados exámenes para que sea compatible contigo, digo, todos los exámenes ya están compatibles contigo, faltan poquitos, pero esos, si ya los más complejos, los exámenes más complejos son tan compatibles contigo, estos pocos que faltan efectivamente van a salir compatibles. Entonces él dijo, es un milagro, hoy te trasplantamos. Dijo, es un milagro, dijo, el de arriba te quiere mucho. Dijo, porque acá efectivamente hay personas que llevan 10 años, ellos me decían, hay personas que llevan 10 años y no les llega el donante, no les llega. Y yo, por la gravedad de la enfermedad, tenía que ser el hígado completo. Sí, claro. El hígado se puede la mitad, pero en mi caso tenía que ser el hígado completo. Ellos enviaron muestras para hacer exámenes genéticos para ver si hiciera la enfermedad. En ese momento todavía no se sabe, no era veraz de que pero era había la que enfermedad. hacer el trasplante sí o sí, porque ya no daban más. Exacto. Después los resultados, después de ya trasplantada, se dieron cuenta que... Bueno, ¿y la operación no era riesgosa? Porque al estar el cuerpo tan delicado, tan decaído... Sí, mucho. Ellos me explicaban, el cirujano después, que tenía 40 años de experiencia ahí en el hospital, o sea, estaba en las mejores manos. La experiencia de ese señor era increíble. Me decía que lo bueno fue que el donante estaba en Medellín. Eso era lo más lindo, porque cuando está en otra ciudad, ellos tienen que ir a sacarlo allá y venir, tener a la persona abierta para colocarlo. Y que si se les va una gotica de la solución donde lo traen algo, la persona puede morir. O sea, son tantas cosas que bueno, ellos son los que saben, muy delicados. Ellos me decían que es de los trasplantes que es más delicado que un trasplante de corazón, que es más delicado. Ellos explicaban el por qué. Pero ¿sabe qué es lo, digamos, no sé si decirlo bonito o qué, porque es algún tema pues muy de mucha tensión, porque es la vida de alguien, pero qué bonito que se apaga una vida, pero nace otra, pues... Total. Otra, ¿sí me entiendes? Total. Como que, wow. Porque yo en estos momentos tengo una parte de esa persona. Ajá. Y la familia quiso donar, entonces la vida mía se salvó gracias a él. Era tan compatible, era la misma edad, eso es muy y cierto que no especial. dejan conocer a la familia, no dejan conocer a los antecedentes. Yo quería conocer la familia para agradecerle en persona, pero por la parte ética no lo permiten. Y tampoco permite que la familia sepa a quién fue el donante. ¿A quién? Exacto. Eso fue lo que me dijeron los doctores, que por las políticas éticas no permiten revelar como eso. Pero créame que sí me gustaría. Y cada día le doy gracias a esa persona y a la familia que fue la que decidió donar. Entonces esa cirugía se hizo esa noche y duró 8 horas. 8 horas duró la cirugía. Después, que recuerdo cuando me despedí de mi hermana, previo a eso eso fue el 14 de diciembre. Yo entré el 3 de diciembre y el 14 me hicieron el trasplante, la cirugía. El 14, el 16 de diciembre hubo una complicación, quedó como una arteria mal cosida, quedó como una fuga
Entonces de nuevo me intervinieron y ya esa cirugía fue más corta, duró 3 horas. Okay. Entonces volvieron a abrirme y volvieron a repararme. Después de eso hubo mucho rechazo, al inicio hay mucho rechazo del órgano, entonces me daban más medicamentos, más cosas, Sí, me claro. hacían muchos múltiples exámenes más. El cuidado conmigo era... La alimentación. En esos momentos, sí, lo que me daban en UCI, lo que me daban lo que me daban ahí. La parte de cuidar con los tapabocas fue bastante delicado, siempre estar con una persona ahí. Pero previo a eso, sentí mucho, que era lo que estábamos hablando, el hecho de que realmente sentí que iba a morir. Realmente, cuando dicen que vi la luz al final del túnel, creo que la alcancé a ver. ¿Sí? Porque fueron momentos en donde realmente sentí que me iba a morir. Uno siente claro. que el cuerpo, Ya no o sea, da yo más. sentía que mi cuerpo ya no daba, realmente no daba. Y yo todos los días me hablaba positivamente, porque obviamente no quería morir. Claro. No quería morir. No pensaba demasiado en cómo iba a ser esa noticia para mi mami. O sea, eso realmente yo le decía a mi hermana, y en este momento lo que más me da tristeza es que si muero, mi mami le va a dar muy duro. Enterrarme será demasiado doloroso para ella. Entonces me daba muchos golpes, como dice uno, de pecho, Sí, de pecho. por cosas que no había hecho. Y ahí es donde ustedes deben de estar preguntando, venga, ¿y eso qué tiene que ver con la introducción que hiciste al principio de por qué ella está acá y porque ahorita que veníamos hablando yo le dije, Mile, cuéntame qué aprendiste o qué fue el aprendizaje más valioso y me dijo que ahí me di cuenta de que por qué no hice todo eso que tenía pensado que quería hacer y nunca me atreví por miedo, si nos puedes contar. Sí, efectivamente tuve muchos días de reflexión porque no me dejaban prácticamente dormir, porque tenían que colocarme múltiples medicamentos, porque por lo de la revisión de que el cobre no se fuera para el cerebro, entonces estaba muy vigilada, la luz siempre prendía, entonces tenía mucho tiempo para pensar. Entonces en esa situación realmente cuando sentí que mi vida se iba, entonces era como tanto momento de reflexión en donde decía, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué cuando quise hacer esto no lo hice? ¿Por qué siempre quería hacer algo y no lo hacía, lo posponía? Siempre por darle gusto a los demás no hacía cosas, o no sabía decir no cuando quería decir no, o no sabía que no le decía las cosas a las personas cuando quería hacerlo. Entonces el hecho de no hacer esas cosas me golpeaba mucho. Me golpeaba mucho. ¿Por qué no las hice? Porque no las hice, efectivamente, porque no las hice, porque no dije cuando quería decirlo, me faltaba tiempo, yo decía necesito tiempo para hacer esto que siempre quise hacer y no hice. ¿Cómo qué cosas? Así, algunas de ellas. Por ejemplo, siempre había querido estudiar inglés. Okay. Entonces, en ese momento se me presentó una oportunidad para ir a Canadá a estudiar inglés y por miedo, estaba empezando obviamente mi carrera profesional y por miedo a renunciar a ese trabajo, a no quedar como lo primero que le dicen la experiencia, entonces a quedar con poca experiencia por miedo a no renunciar, a quedarme sin esa experiencia, no fui a Canadá a estudiar inglés. ¿Y te arrepentiste de En ese momento, efectivamente, me arrepentí enorme porque decía, no lo hice y en este momento ya no puedo hacer nada. Sí. En este momento, si muero, no pude hacer eso que tanto quise hacer. En cuanto a la forma de colocarme ropa, siempre tenía un complejo con mis piernas, entonces no me colocaba shorts nunca. Entonces, en ese momento, cuando el enfermero, que a veces eran hombres, me bañaban, me miraban desnuda, me limpiaban la cola, porque utilizaba pañal en UCI. Claro. Entonces, en ese momento yo decía, acá me bañan, me miran, me limpian y
y en ese momento no fui capaz de colocarme un short, o sea, que como que Y hoy en día te pones short. claro, efectivamente, yo decía, Claro. necesito, no quiero morir porque efectivamente quiero hacer muchas Vivir cosas muchas cosas que no que hay. no había vivido. Entonces, definitivamente en ese momento, y múltiples más, Santi, múltiples más que no hacía y que ahora, créame que después de que pasó lo de la cirugía, todo me reivindiqué. Realmente me di cuenta que habían cosas en donde no tenía que perder el tiempo, no tenía que estar pensando en el qué dirán, en Y eso es un el mensaje muy poderoso porque inclusive ahorita veníamos hablándolo y es que acá las personas por lo general viajan de sus países a tener una mejor calidad de vida y darle una mejor calidad de vida a sus hijos. total. Pero muchas veces nos perdemos en el trabajo, en el día a día, en el hacer, y los hijos permanecen más tiempo en el daycare o pegados de una pantalla. No disfrutamos el día a día por estar, tengo que conseguir, tengo que hacer, tengo que mandar plata para Colombia y ahí se nos va la vida. Entonces es un mensaje muy bonito y muy poderoso y es que realmente que nos enfoquemos en lo realmente importante. Obviamente hay que trabajar para poder sobrevivir, pero Total. yo pienso que hay tiempo para todo y que usted puede sacar tiempo, ahí sea para ir a caminar por las noches con su hijo, dar la vuelta, así sea a la manzana, sacar tiempo para cosas realmente que nos nutran el Llenen. alma, por ejemplo. Sí, efectivamente, como tú lo dices, uno necesita, uno es un balance que quizás yo en ese momento no lo tenía o quizás yo en ese momento sí me cohibía de muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre había querido montar bicicleta, ir a la ciclovía. Inmediatamente salí de a mí me terminé, que también fue algo muy bonito, mi recuperación fue demasiado rápida. El 27 de diciembre, el 24 lo pasé en el hospital. Ok. El, el 27 de diciembre me dieron de alta. O sea, era algo en prácticamente, no sé cuánto, fue menos de un mes en donde ya estaba en la casa después de una cirugía que tenía que después durar 2 años en recuperación para que realmente la cirugía sanara todo por dentro bien las conexiones, son 2 años que ellos me Wow, sin decían. hacer fuerza ni nada. La fuerza pues, específicamente por una hernia, tema Sí, de hernia, claro. entonces son 2 años, pero yo en menos de un mes salí, me hablaba mucho, me hablaba cosas positivas, todo, como dicen por ahí, poniéndole la energía de que todo iba a salir bien y efectivamente. Apenas los doctores me dieron, que les pregunté si ya podía montar bicicleta, ahí mismo tuve la oportunidad y Y se compré mi compró su bicicleta. bicicleta, qué bacán. Entonces todos los fines de semana iba con mi pareja A montar a montar bicicleta. bicicleta. Entonces son cosas que a veces uno dice como que ir a montar bicicleta, pero lo quería hacer. Sí, Entonces, claro, es que en las cosas simples está la magia de la vida. total, algo así como tan sencillo, ir a montar bicicleta o ir a, qué sé yo, a este lugar, por ejemplo, que quería conocer. Entonces se da la oportunidad y ahí mismo. Entonces son cosas sencillas. Lo que te decía al inicio, quería venir a estudiar inglés y acá estoy preparándome, tengo muchas cosas más que hacer. Claro. Entonces pero ahora siento que disfruto más cada momento, las cosas sencillas, como lo que estamos haciendo, ir por un bosque, Fuimos a caminar ahora. Ajá. caminar, esas cosas me llenan realmente y siento que voy por el buen camino, siento que, no sé, que volví a nacer, es una nueva oportunidad. Sí, es muy bonito y es muy bonito. No, y a mí me consta porque, por ejemplo, uno dice, Mile, vamos a tal parte. Sí, de una, vamos. Mile, ¿qué va a hacer Total, ahora? Porque vamos a hacer, sí, vamos. Pues obviamente si no tiene nada que hacer, claro, cosas, porque si hay compromisos, pues sí, pero no. Ella ahorita me contaba que para venirse para acá, para Estados Unidos, su novio le decía, no, vámonos el otro año. Y dice, no, tenemos que ir ya porque sí, después pasa algo, tal cosa. total. Y qué bacano que todos pensáramos de esa manera, o sea, que nos arriesguemos a hacer las cosas que realmente queremos, a cumplir nuestros sueños, nuestras metas. Y te lo dije una vez, y inclusive yo lo hablé con la gordita antes de decírtelo a ti, yo le dije, yo admiro mucho a Mile porque es de esas personas que tiene una determinación, o ya quiere trabajar en esto y está decidida a hacer eso, y qué bacano que primero se preparó, se está preparando, ahora está en el inglés para poder trabajar en lo que ella quiere.
Total, No total. dejarse llevar, digamos, por la corriente de alguna otra manera, porque me imagino la presión de la gente, oiga, trabaje pues, oiga, trabaje, trabaje en lo que sea. No, yo quiero, no quiero trabajar, yo quiero trabajar en esto y me estoy preparando y educando para esto. Y lo To- vas a lograr. Sí, total, total, es real. A veces uno busca el momento perfecto, que todo sea así delineado, sea como con las características que uno lo quiere, pero a veces es necesario agilizar un poquito más, es necesario como que, no, ya lo quiero hacer, si se da la oportunidad, hagámoslo ya. Y eso era lo que te decía. Se quería para en otro tiempo, pero yo no. Si esperamos allá, posiblemente pase algo, suceda algo, ya le da uno pereza, este es el momento. Entonces se dio y feliz de Bueno, estar acá una contando. pregunta, ¿y le contaron a la mamá a la final todo el proceso que nunca le contaron? Ah, no, imagínate, después que me hicieron la cirugía, ella, sí, un día, cuando ya estaba en UCI propiamente, entonces todas las cosas que yo tenía, las cobijas, todo eso, mi hermana se las tenía que llevar para la casa. Ella las echó en una bolsa de basura para esconderlas, para que mi mami no las viera. Cuando llegó, mi mami entró al carro y revisó eso y empezó a llorar. ¿Qué le pasó a mi niña? ¿Por qué le mandaron todas las cosas? Esas cosas deberían estar allá. Y ella le dijo que no, que era que las iba a cambiar. Ella le inventó una mentira, pero efectivamente porque estaba más grave y ya me pasaron a UCI y no podía tener nada de eso allá. Entonces, después de la cirugía, mi mami fue. Entonces me vio ahí, yo casi no podía hablar. Entonces en ese momento me dio una recaída, me dio una fiebre. Claro. A mí no me podía dar fiebre, porque si me daba fiebre rechazaba el órgano. Sí. Entonces en ese momento, precisamente el día que ella fue, era cuando estaba enferma. Ok. Y fue y me vio así, esa mujer dice que llegó llorando a la casa, que mi niña está mal. Entonces efectivamente ese día fue muy fuerte porque me dio fiebre, eso me colocaron ventilador, aire acondicionado, hielo por todo lado, me colocaban porque no podía darme fiebre porque podía rechazar el órgano. Entonces ese día fue bastante complicado para mí porque Entonces tuvieron que realmente contarle a ella sí o sí todo lo que todo pasó, claro. todo, pero fue en su debido momento, no fue... El doctor de hecho me regañó, porque el Claro. doctor, se me había olvidado decirle, antes de colocar la alerta roja, dijo, si no sale donante, mi niña, usted se nos va. Yo le dije, doctor, sí, sí, porque yo siento que mi cuerpo ya no da para más. En ese momento él me dijo, despídase de su familia, háblele, Ay, como... cuéntele. Sí. Él me dijo eso. Entonces yo le dije, Dot, a mi mami no le quiero decir. Me regañó. ¿Cómo se le ocurre la primera que debe saber? Porque entonces si usted se muere, ella va a estar en un shock, como si me han dicho siempre que ella Que está bien. bien. Entonces el doctor no le gustó esa parte, entonces yo le dije a mi hermana, dígale que estoy muy mal, que el doctor decía, dígale que estén preparados para cualquier cosa porque usted se puede ir en cualquier Ay, momento. mi ley. Sí, fue fuerte, la verdad. Pero bueno, y Pero entonces ya salió el 17, 31 con la familia, obviamente sí, guardando reposo, de a tranquilita. 2 tapabocas, como a 3 metros las personas de Y mí. toda la gente que estaba triste, preocupada porque pues fue un proceso duro, felices, me imagino, por tenerte nuevamente en la Me casa. hicieron una bienvenida muy hermosa. Estaban Qué, muchas personas ahí reunidas. qué bonito. Tuve mucho apoyo. La verdad, en ese sentido estoy muy feliz porque me di cuenta de personas Que valiosas que realmente... tengo a mi lado. Sí. Es algo que no hemos hablado acá, que sí lo hemos hablado detrás de cámaras, y es, digamos, un mentor que siempre te mantuvo de pie y me gusta porque mucha gente de pronto no lo conoce y bacano que empiecen a explorar sus libros, que es Joe Dispensa, ¿cierto? Sí, el doctor Joe Dispensa. ¿Te gustó mucho la meditación mientras estabas en el hospital? ¿Te hablabas en positivo? Previo a eso, había leído 3 libros de él. Ok. Yo lo empecé a seguir de él cuando llegué a hacer las prácticas a Medellín. Todo era en inglés, obviamente en ese momento todo lo traducía, intentaba traducirlo. Ya después de leer los libros compré 2 meditaciones de él Sí. y realmente, no sé cómo decirlo, pero realmente me encanta escucharlo todos los días, lo escucho, trato de meditar todos los días. Realmente esa
el leer esos libros y en conocer acerca de lo que él habla, de cómo el poder De la sanación. el poder de la sanación, el poder de uno mismo, creer en uno mismo, creer en que uno puede transformar su cuerpo, transformar sus pensamientos, la verdad me ayudaron demasiado, demasiado. Después de mi cirugía siempre me hablaba, siempre, incluso antes, en momentos cuando era tanto el dolor, yo le pedía a Dios y le pedía a mi papá que por favor, si era para morir, que me llevaran ya, porque realmente no soportaba el dolor, realmente decía, no aguanto el dolor, entonces decía, si voy a morir, llévenme. Pero todo el demás tiempo yo siempre daba gracias y le pedía a Dios que si era para darme otra oportunidad, que me la diera, que la iba a aprovechar, que iba a tratar Sí, claro. de hacer cosas diferentes. Y realmente ese autor me ayuda demasiado y hasta el día de hoy sueño con ir a un evento de él y De preciso Joy. está acá en Estados Unidos. Ajá. Entonces, ¿Sabes dónde viven? ¿Qué? en estos momentos, la semana pasada estaba en California haciendo un evento los que él hace, pero en Estados Unidos los hacen muchos, ha ido a Colombia. ¿Pero no sabes dónde vive? ¿En qué estado específicamente? No sé, pero es de acá, solo sé que... Hay que escribirle por Instagram para que nos acepte en su casa a hacerle una visita. Ay, sí, pero... Oh, qué bonito. Mire, no, muchas gracias por el tiempo, por compartirnos tu historia tan poderosa que de verdad hace tomar mucha conciencia de aprovechar la vida al máximo, de hacer lo que nos gusta hacer y obviamente de cuidar nuestro cuerpo, porque siendo muy honesto, hay veces le tiramos demasiado duro con alimentación, con bebidas, con muchas cosas que la gente mete en su organismo. Pero bueno, ¿tienes algo que decirnos o una reflexión antes de que nos vayamos del programa? No, agradecerte por este espacio y estoy feliz de contar mi historia porque realmente fue un pequeño resumen porque detrás de eso hay muchas, muchas cosas, hay cosas más detalladas que no termino. Y si en un año nos volvemos a sentar a hacer un próximo episodio, ¿qué estaríamos celebrando en ese episodio, Mile? Bueno, aspiro que sea acerca de mi carrera profesional acá en Como microbacterióloga. Microbióloga. Microbióloga acá en los Sí. Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, así va a ser. Así va a ser. Un abracito, gracias, nos vemos y no se olviden, suscríbase a este canal, comparte este video y nos vemos. Bye. ¡Woohoo!